Sean bienvenidos. Pues como pueden ver en la pantalla, vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado Los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación. Amén. Ya esto es la tercera semana que hablamos de esto, amén, pero no lo hemos podido terminar y pues por amor a ustedes, ¿verdad? Vamos a hacer un breve resumen. Repito, el tema es los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación, amén. Esto ya, pues la mayoría ya lo saben, ¿verdad? Porque tanto aquí como allá en Carrillos ya expliqué lo que es un código. Y ahí está. Dice que es un sistema de signos, de reglas, que permite formular y comprender ciertos mensajes. Amén. Entonces por eso la palabra códigos, ¿verdad? De los que luchan para ser reconocidos para salvación. ¿Por qué? Porque lo hemos venido hablando, ¿verdad? De que hay muchos que aunque en determinado momento puedan llegar a ser salvos, pues pueden dejar de serlo porque dejaron de luchar. Entonces, la base bíblica es Lucas 13:22, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, dice, mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, escuchen la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, aquí está la respuesta, esta versión dice luchad. La mayoría de versiones dicen, donde esta dice luchad, dicen esforzaos, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Entonces recordemos acá, le está diciendo, la pregunta es, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta que el Señor da es luchen por entrar por la puerta estrecha. Amén. Podemos entender entonces de que esa puerta estrecha es la puerta de la salvación. Hemos aclarado, ¿verdad?, de que para ser salvos, mis amados hermanos, o sea, no hay una obra que yo diga yo necesito hacer esto y si yo hago esto voy a ser salvo, amén, sino la salvación es por gracia. Pero la Biblia nos muestra acá que si yo dejo de luchar, si dejo de esforzarme, entonces corro el riesgo de ¿qué? Pues simple y sencillamente de no ser salvo. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, vuelvo a hacer el énfasis para dejarlo claro, son pocos los que se salvan y el Señor les dice luchen. Luchen, ¿por qué? Por entrar por la puerta estrecha de la salvación, porque os digo que muchos, escuchen lo que dice, tratarán de entrar y no podrán. Amén. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, dice, comenzaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, no os conozco. Amén. Y como les explicaba, esa palabra que dice ahí, conozco, no os conozco, es la palabra griega eido. ¿Y qué significa? Reconozco o reconocer. Amén. La Biblia dice en Lucas 13:25, que es básicamente la misma cita, solo que en otra versión dice, porque una vez que el jefe de casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde, incluso si te paras afuera llamando, rogando por entrar, diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta, Él te dirá, no sé quién eres, no eres parte de mi familia. Amén. Pero miren, esto ya lo explicamos. Acá nada más hay un pequeño cuadro, ¿verdad? En donde otras versiones, en donde esta dice, no sé quién eres, no eres parte de mi familia. Otras versiones dicen, no sé quién eres, no sé quién sois. Y aquí explicamos que esto es ser sin identidad. Otra versión dice, no sé de dónde sois vosotros, es sin origen, ¿verdad? No os conozco de dónde sois, sin reconocimiento. Esto voy rápido porque, como les digo, esto yo ya lo expliqué. Y hoy tengo en mi corazón darles por lo menos 2 puntos ya del desarrollo del tema, ¿verdad? Pero si ustedes pues quieren escuchar los temas, ahí están en la página, ¿verdad?, de YouTube. Pueden pues escucharlos o buscarlos, ¿verdad? O la otra versión dice, no sé quiénes sean ustedes, ni de dónde vengan, y esto es sin casa. No los conozco, ¿qué están haciendo aquí? Esto es no tener un propósito. No sé de dónde eres, porque no eres de mi familia, esto es sin familia, ¿verdad? Y la otra versión dice, no sé de dónde salieron ustedes, sin padres. Y la última versión que coloqué acá dice, no sé quién eres, no eres parte de mi familia, que fue la que leímos, y esto es sin parte con Dios. Ahora aquí está la cita de donde hemos sacado pues nuestro título, ¿verdad? Que dice, luchad por entrar por la puerta estrecha. Amén. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Esto que ven ahí
son los significados del diccionario, en este caso del griego, ¿verdad? De lo que significa la palabra luchar. Amén. Aquí dice que luchar significa literalmente competir por un premio. Yo le coloqué ahí, esto es como un atleta, ¿verdad? Figurativamente la palabra luchar significa contender con un adversario. Y yo les coloqué acá, esto es ser como un soldado. Amén. Generalmente la palabra luchar significa esforzarse para lograr algo. Yo le coloqué acá el sembrador. Esto, repito, yo ya lo expliqué, por eso solo lo estoy básicamente leyendo, ¿verdad? Pero también la palabra luchar significa rogando encarecidamente. Yo le coloqué aquí que esto es ser un intercesor. El otro significado es todo aquel que lucha en la palestra, y esto es una escuela de lucha en Grecia, y esto yo le coloqué acá discípulo. Y por último, la palabra luchar significa contender perseverantemente en contra de la oposición y de las tentaciones. Y yo lo que le coloqué a esto es ser santo. Entonces acá explicábamos la semana pasada de que esto es una palestra, en el cual en aquel entonces, tanto en Grecia, ¿verdad?, en la nación, como también en Italia, se armaban este tipo de escuelas en donde ahí se adiestraba a los gladiadores, luchadores. ¿Para qué? Para que ellos pues defendieran su vida y pues que no les dieran muerte, ¿verdad? Bueno, básicamente eso es, mis amados hermanos, y el día de hoy vamos a empezar ya con el tema, a desarrollarlo. Recuérdense que vamos a tenerlo aquí presente. El título, ¿verdad? Los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación. O sea, mis amados hermanos, para poder pues permanecer, ojo que no estoy diciendo para ser salvos, sino estoy diciendo para poder permanecer en la salvación que Dios nos ha dado, tenemos que luchar. ¿Y cuáles son los códigos para que nos reconozcan? Pues este es el primero. Número 1, enfrentarse a su rival o adversario. Eso lo tenemos que entender nosotros, lo tenemos que hacer y no dejarlo en el olvido. Vean, mis amados hermanos, yo digo esto con mucho respeto, pero hablo también, entre lo que voy a decir, lo hablo por mí también. Pero cuando ustedes y yo nos escudriñamos como personas individuales, yo les hago una pregunta. ¿Acaso no tanto externo significa de afuera, ¿verdad?, como internos significa adentro? ¿Acaso no ustedes y yo hemos tenido adversarios? ¿Hemos tenido rivales? Un adversario, un rival puede ser, por ejemplo, un mal pensamiento. Amén. Un adversario, un rival interno. Y un adversario externo, por ejemplo, pudiera ser de igual forma, ¿verdad? También un pensamiento, pero ya no un pensamiento, pues valga la redundancia, que lo esté pensando yo, sino un pensamiento que alguien más tiene de mí. Yo no sé, por ejemplo, si a ustedes les gusta enterarse que alguien está hablando mal de ustedes por un pensamiento que tiene. Yo creo que no nos agrada, aunque probablemente no le pongamos mayor énfasis, ¿verdad?, en averiguar, investigar, pero creo que a ninguno nos agradaría. Amén. Entonces vean, pues esto es muy importante, mis amados hermanos, el reconocer estos códigos, el luchar para ser salvos. ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades en la vida, y tal vez en determinado momento esto nos haya pasado a todos, en la que por alguna circunstancia nos sentimos tal vez tristes. ¿De qué otra forma se pueden sentir a veces el ser humano? Deprimido, estresado, contristado, que no es lo mismo estar triste, ¿verdad? Solo, y sorprendentemente estando rodeado de personas que lo aman, ¿verdad? En aflicción y muchas cosas similares, ¿verdad? ¿Por qué uno puede llegar a sentirse así? Por esto, porque ese tipo de cosas hay que enfrentarlas. Y si yo no las enfrento, entonces corro el riesgo de que, aunque soy salvo, como lo leímos claramente, ¿verdad?, muchos intentarán entrar, pero no podrán. Amén. Entonces, repito, hay cosas, mis amados hermanos, con las cuales ustedes y yo, como lo dice el punto acá ya, parte del primer código, ¿verdad?, tenemos que enfrentarnos a nuestro rival o a nuestro adversario. Hay que tener un entendimiento, ¿verdad?, en medio del cual la Biblia nos muestra de que hay pecados. Yo estoy escudriñando un tema de esto,
Y hasta ahorita no le he puesto un título exacto, solo para identificarlo ahí en la computadora le coloqué huir nada más, pero no ese es el título que le voy a dejar, de las cosas que la Biblia nos muestra, de las cuales tenemos que huir. Y ahorita recuerdo por lo menos 3. Número 1 es huir de la fornicación. Número 2 es huir de las pasiones. Número 3, ya me acordé de otra, es huir de la idolatría. Y número 4, ya se me olvidó otra vez, es huir del amor al dinero. O sea, por lo menos les mencioné 4, pero hay más que ya ya las tengo, no las he escudriñado. Pero ¿por qué les digo esto? Porque en este punto no nos está diciendo huyan, sino que nos está diciendo luchen, enfréntenlo. Y hay cosas, repito, en las que las tenemos que enfrentar. Hay cosas en la Biblia que ustedes y yo vemos, mis amados hermanos. Por ejemplo, el mejor ejemplo siempre, pues, definitivamente va a ser el Señor Jesús, ¿verdad? Ustedes y yo podemos admirar a cualquier otro personaje bíblico, pero el mejor ejemplo siempre va a ser Jesús. Ustedes y yo vemos a Jesús, mis amados hermanos, en todas las palabras que Él pronuncia, haya pronunciado lo que haya pronunciado, diciendo Padre, Padre, Padre y Padre mío y Padre, ¿verdad? Él dice, hay una cita en la Biblia en la que Él dice que la voluntad de Él, el alimento, mejor dicho, de Él, es hacer la voluntad de su Padre. Amén. Pero hay un momento, mis amados hermanos, en el que el Padre, digámoslo así, siempre estuvo con Él. Siempre estuvo con Él. El mismo Jesús dice, ¿acaso no? Dice, si yo le pido a mi Padre 12 miriadas de ángeles, ¿no me las enviaría? O sea, ¿por qué les menciono esto? Para que nos demos cuenta de que prácticamente el Padre siempre estuvo ahí al lado de Jesús, luchando sus propias batallas. Amén. Pero hubo un momento en el que, aunque Él, bueno, espero me den a entender con esto, bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pero hay un momento en el que, aunque Él es el Hijo de Dios, hay un momento en el que Jesús dice, Dios mío, y no le dice Padre. ¿Por qué? Porque ahí dentro de eso mismo, Dios mío, ¿por qué me has, según la versión, abandonado, desamparado, desahuciado? ¿Por qué te has olvidado de mí? Ok, ¿será que eso es cierto? No, o sea, Él no se olvidó, pero más sin embargo, Jesús en condición de hombre lo sintió. Ok, ¿a dónde voy con esto? ¿Por qué estoy mencionando esto? Por esto que estamos hablando. Porque aunque Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, hay batallas que nos toca enfrentarlas a nosotros. Y qué mejor ejemplo, mis amados hermanos, que el mismo Jesús en ese momento en la cruz, Dios mío, y nos enseñaban de que es la única cita en donde Jesús no se refiere a Dios como su Padre, sino es la única cita en donde le dice Dios, no le dice Padre. Es un pensamiento, ¿verdad? Podríamos pensar de que tal vez hasta en ese momento dejó de sentir la paternidad de su Padre. ¿Pero por qué? Porque era una lucha que le tenía que creer. Porque para eso vino, ¿verdad? Él vino ¿para qué? Para dar su vida. Y recordemos que aunque hay un momento que Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero al final no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué hizo? La voluntad del Padre, y enfrentó aquello que, cuando Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, probablemente no lo quería enfrentar. Entonces les pongo un ejemplo claro y repito, ¿con quién mejor que con el mismo Señor Jesús? Que en determinado momento el Padre no se olvidó de Él, pero sí le dijo, bueno, hijo, esta batalla es tuya, luche usted. Y si lo hizo con Él, y lo que Él hizo, mis amados hermanos, es el mejor ejemplo para nuestro estilo de vida, ¿será que no hay cosas en nuestra vida que nos toca luchar a nosotros? Que aunque tenemos a Dios como Padre, o como Dios, o como Señor, como dueño, y como muchas cosas más, pero ¿no será que, bueno, esto que te está pasando, tienes que enfrentarlo? Como lo veíamos acá, a este rival, a este adversario, tienes que enfrentarlo. No es que Dios no pueda vencerlo por nosotros, claro que sí puede. Pero por ejemplo, ¿quién venció a Goliat? David, ¿verdad? O sea, yo sé definitivamente, ¿verdad?, de que ahí hubo una lucha espiritual, y que en esa lucha espiritual, pues Dios respaldó a David. La misma piedra, podemos decir, el mismo Espíritu Santo dirigió esa piedra y venció al gigante. Amén. O sea, Dios estuvo ahí, pero ¿quién tuvo que pararse frente a la batalla? O sea, literalmente no fue el Señor, fue David.
Y muchas veces nos toca lo mismo a nosotros, que literalmente el Señor no va a estar, pero sí va a estar respaldándonos. Pero quien tiene que hacer frente, quien tiene que luchar, es Él. En este caso, recuérdense que estamos hablando de los códigos de reconocimiento de los que luchan para ser salvos. El Señor Jesús, o digámoslo así, Dios, para que ustedes y yo seamos salvos, Él ya hizo su parte. ¿Cuál fue su parte? Morir en la cruz. Él ya lo hizo. ¿Qué nos toca ahora a nosotros? Dice la Biblia, en este punto que estamos hablando, luchar, pero la Biblia dice permanecer en esta salvación tan grande. O sea, ¿y cuál es una de las formas en las que yo permanezco en esa grande salvación? Luchar. Amén. Entonces, pero y ahora bien, ¿y contra qué tengo que luchar? ¿Contra quién tengo que luchar? El enemigo es demasiado astuto, ¿y qué es lo que hace? Nos pone a pelear entre nosotros. Si estamos casados, con nuestro cónyuge. Si somos hijos, con nuestros padres. Somos padres, con nuestros hijos. Y así sucesivamente. Amén. Y no nos damos cuenta de que al no saber bien quién o cuál es nuestro rival o nuestro adversario, solo estamos cometiendo un gravísimo error, que es dar golpes al aire. ¿Por qué? Porque no estamos enfrentando contra aquello contra lo cual en realidad tenemos que enfrentar. Amén. Entonces, en este punto yo les voy a mencionar algunas, por lo menos 15 creo que vienen ahí, algunos de los rivales o adversarios contra los cuales tenemos que enfrentarnos. Y pensando, creo que no coloqué uno muy importante, que sería nosotros mismos. Esta cita es la misma cita que le ha dado el tema y la introducción al tema que estamos abordando, pero dice acá Lucas 13:24: luchad por entrar por la puerta estrecha. Amén. Porque os digo que muchos tratarán de entrar, ¿y qué dice? Y no podrán. Veamos esta otra versión. La misma cita, pero en otra versión dice: esfuérzate. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que no dice esfuércense? O sea, si dijera esfuércense, ¿cómo lo entenderíamos? ¿Verdad que sí? Probablemente nos está diciendo a todos, y si yo quiero, lo puedo tomar personal. Pero ahí dice claramente, esfuérzate. O sea, ahí nos está hablando a cada uno de nosotros. Vuelvo a la carga con esto. Hay luchas y hay batallas que, aunque tengamos padres, si somos hijos, ¿verdad? Si somos ovejas, aunque tengamos pastores, pues si somos cristianos, aunque tengamos a Dios, nos va a tocar pelearlas solitos. Nos va a tocar pararnos ahí al frente de la batalla. Amén. Y probablemente el pastor, el Señor y nuestros padres, lo único que podrán hacer es echarnos porras, ¿verdad? Y decir en determinado momento, hacer esto, hacer lo otro, pero quien va a tener que ejecutar lo que me están diciendo soy yo. No sé si alguna vez han visto ustedes alguna lucha, alguna pelea de boxeo. O sea, está el peleador en el ring, pero ¿quién está en la esquina? Su entrenador, ¿verdad? Y el entrenador le dice esto y lo otro, pero al final, ¿quién es el que tiene que hacer lo que le están diciendo? El que está adentro, ¿verdad? Entonces, hay momentos en los que estamos adentro del cuadrilátero, digámoslo así, somos nosotros, y el pastor, y mis papás, y Dios, me abandonaron. No, ¿dónde están? En la esquina, diciendo, haga esto, haga lo otro. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues hacerlo, ¿verdad? Amén. Entonces dice acá claramente, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Y esta versión me gusta mucho porque lo que ustedes ven resaltado en otros colores, no lo dice la mayoría de versiones, pero esta sí, dice: pon a un lado la incredulidad, escuchen esto, y las atracciones del pecado. Entonces podemos ir entendiendo algo más. Si esta versión dice luchar, esta dice esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, pero esta versión le agrega pon a un lado la incredulidad y las atracciones del pecado. Entonces, ¿en contra de qué tengo que luchar? ¿En contra de qué tengo que esforzarme? Podemos pensar, número uno, tengo que luchar en contra de la incredulidad. Y ustedes y yo sabemos, a mí siempre me ha llamado la atención aquella cita, ¿verdad? En donde hay un hombre que el Señor le dice, bueno, ¿crees que puedas sanar a tu hijo? Y el hombre le responde, el padre le responde, sí creo, le dice, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces uno se queda, bueno, entonces ¿en qué está? ¿Cree o no cree?
Ustedes y yo, ese es puro incrédulo. Pero yo les hago una pregunta, yo les puedo responder por mí. ¿Pero acaso no nos ha pasado a veces lo que le pasó a ese hombre? Sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Ay, pero ¿será que conmigo? Por ejemplo. O sea, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces, uno de los enemigos, mis amados hermanos, miren, y ese no lo traía ahí dentro del cuadro que les hice, es la incredulidad. Y en determinado momento, yo no sé si les ha pasado, podemos pensar como hijos, entiéndase, en relación a nuestros padres. No sé si se van a animar a responderme, pero ¿será que a veces le creemos todo a nuestros padres? ¿O será que a veces nos quedamos algo incrédulos ante lo que nuestros padres nos dicen? ¿Qué dicen ustedes? No voy a ver para que no se sientan acusados. Pero les hablo yo como hijo, no siempre, ¿verdad? Pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Enfrentar, pelear en contra de esa incredulidad. Y miren lo que dice acá: pon a un lado. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, por ejemplo, están un montón de sillas ahí, pero están en donde ustedes quieren pasar. ¿Qué hacen? Alguien puede brincárselas, alguien puede esperar a que yo, por ejemplo, yo no soy el dueño de la casa, que las tenga que quitar el dueño, o las quita. Pues esto es lo que está diciendo acá: háganlo a un lado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que la incredulidad, si me está diciendo hágala a un lado, me está diciendo que está enfrente, está en mi camino, y me dice ahí: ponla a un lado. Entonces, en otras palabras, agárrala y quítala. O va a estar esperando a que el pastor se la llegue a quitar, a que el Señor se la llegue a quitar. Si ahí claramente dice: esfuérzate, amén, y pon a un lado la incredulidad. Pero miren lo otro que dice: y las atracciones del pecado. Entonces acá podemos cambiar un poquito el énfasis, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando de contra lo que tenemos que enfrentarnos, pero cambiemos un poquito el énfasis. Si leímos la cita que dice: os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. El énfasis, al cambiarlo, podríamos pensar: ¿cuál sería una de las cosas que le puedan impedir al cristiano el entrar por esa puerta de la salvación? Las atracciones del pecado. Y yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero yo les pregunto, por lo que la Biblia dice ahí, atracciones del pecado. La atracción del pecado puede hacer que se nos presente o que se le presente a alguien más. ¿Será que la atracción del pecado se presenta desagradable o agradable? Pues definitivamente era agradable, por eso claramente dice ahí: atracción. ¿Qué quiere decir eso? Que me atrae. De alguna forma logra atraer mi atención. Pero el problema es que es pecado. Y ahí ustedes y yo tenemos que ser bien sencillos de corazón y sinceros delante del Señor. Y la Biblia dice que Él, un corazón contrito y humillado, no lo rechaza. La Biblia dice: acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. Ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones, y ustedes pecadores limpien sus manos. Amén. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, mis amados hermanos? Enfrentarme. Y como en este caso dice aquí: pónganlo a un lado. Pero ¿cómo lo voy a poner a un lado? ¿O por qué lo voy a poner a un lado, mejor dicho? Porque lo tengo enfrente. Y si lo tengo enfrente, repito, no puedo quedarme esperando ahí a que alguien más me lo quite, sino claramente dice: esfuérzate. Claramente dice: lucha en contra de la incredulidad y en contra de las atracciones del pecado. Muchos, te digo, tratarán de entrar, vamos a saltarnos lo que estaba en amarillo, y no podrán. Ahora bien, ¿y por qué dice que no podrán entrar? Porque tratarán de entrar por sus propias obras. Y es lo que estamos haciendo el énfasis, ¿verdad? De que, mis amados hermanos, de que la salvación no es por obras. Amén. La salvación es por gracia. Pero aunque no es por obras, yo tengo que esforzarme. En este caso, según lo que dice acá, a ver, ¿dónde es? Sí, acá. ¿Cómo? Haciendo a un lado la incredulidad, las atracciones al pecado, y no intentar hacerlo por mis propias obras. Miren, aquí les traigo este cuadrito, pero les traigo también este otro. Les voy a hablar primero de este y después del otro. Porque si les hablo de este primero, me voy a quedar ahí, estoy casi seguro. Pero yo quiero, como se los decía, ¿verdad?
mencionarles más que todo, aunque así digo y siempre les estoy hablando de más, ¿verdad? Algunos, vean qué tremendo, vean bien el primero, por ejemplo. Les quiero hablar de algunos de los enemigos, rivales o adversarios contra los que tenemos que enfrentarnos. Amén. No sé si logran ver el primero, ¿cuál es? O sea, ¿sonará eso lógico? Porque estamos hablando de enemigos, adversarios, rivales contra los cuales tengo que enfrentarme. Pareciera como que no muy lógico, ¿verdad? Porque Dios, o yo mejor dicho, debería de ser aliado de Dios. Mas sin embargo, ¿en qué momento Dios se puede convertir en un adversario, en un enemigo? Cuando lo dice ahí abajo, por desobediente. Entonces la Biblia dice, mis amados hermanos, que todo aquel que se constituye amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye automáticamente enemigo de Dios. Entonces, ¿quiénes van a tener que enfrentarse a Dios? Los desobedientes. Y la pregunta es, ¿podrán vencerlo? Definitivamente no. Entonces, ¿qué nos corresponde, mis amados hermanos? Ser obedientes. O sea, si ustedes y yo sabemos que Dios, según la Biblia, se puede constituir en un rival, en un adversario, en un enemigo, amén, entonces mejor hacer obediente. Y aunque a veces, bueno, la mayoría de veces, porque además está escrito, dice la palabra del Señor, que cuando nosotros éramos niños, hablábamos como niños, caminábamos como niños, y las cosas que hacíamos eran de puro niño, amén. Pero llegó el tiempo en el que dejamos de ser niños, y lo sorprendente de esto es que pareciera contradictorio, ¿verdad? Porque cuando uno es literalmente un niño, el niño va a donde el padre lo lleva. Pero cuando uno ya es adulto, uno va a veces a donde uno quiere y otras veces a donde uno debe. Pues la Biblia dice ahí, pero cuando seas adulto, levantarás las manos, dice, otro te vestirá e irás a donde no quieres ir. ¿De qué está hablando eso? De una madurez. Amén. Entonces, cuando uno va entendiendo, mis amados hermanos, de que esta salvación que tenemos es muy grande y que tenemos que permanecer en ella, entiende de que Dios puede convertirse en su adversario si uno es desobediente. Ahora bien, ayúdenme con esto. ¿Desobediente a quién? ¿Será solamente que a Dios? Porque miren, ¿será que la desobediencia se podrá medir por niveles? Esto es un medio de desobediencia. Esto casi que no es desobediencia. Esto sí es pura desobediencia. ¿O será que desobediencia es desobediencia? Desobediencia es desobediencia, ¿verdad? Puedo desobedecerle a Dios, pero ¿a quién más también puedo desobedecerle? A nuestros padres, a nuestras autoridades, y al final, desobediencia y desobediencia. ¿Y saben qué es lo tremendo de esto? Es que cuando uno es desobediente por naturaleza, creo que la pastora lo decía, vamos a mencionarlo así, a una autoridad, la Biblia dice que se opone ¿a quién o a qué? A lo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque toda autoridad, dice la Biblia en Romanos capítulo 13, es puesta por Dios. Aunque así sea un maestro en la escuela, un tráfico, un policía o un padre, es puesto por Dios. Y ahí viene lo tremendo, mis amados hermanos, de esto. Entonces, para no tener que enfrentarnos a Dios como un adversario, como un rival, mejor seamos obedientes. Y como les decía, y aunque hay cosas que yo estoy seguro que no nos van a gustar hacer, o no nos van a gustar que nos las digan, pero si somos obedientes, miren, no sé, la verdad no sé, pero yo estuve pensando mucho anoche. Y no sé, repito, esto es lo que no sé, si lo escuché o vino como un pensamiento. Pero el asunto es este, ¿verdad? De que más o menos decía algo así. Que nosotros, ¿cuántos de nosotros no le pedimos a Dios, Dios por favor, háblame? ¿Sí le pedimos que nos hable? Pero muchas veces cuando nos habla, mis amados hermanos, nos enojamos. Entonces, ¿por qué le pedimos que nos hable? Porque lo que queremos que nos hable es
Lo que nosotros queremos oír. Entonces, para eso, que Dios me los cubro con la sangre de Cristo, pero se los quiero decir, para eso existen los brujos, para que nos digan lo que queremos oír. Pero ¿para qué existe Dios? No para que nos diga lo que queremos oír, sino para que nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Y el conflicto cuál es? Con nuestras almas, que muchas veces lo que Él nos dice que tenemos que hacer, no nos gusta, no queremos, no podemos. Como cuando llamó, por ejemplo, llamó a Moisés. ¿Y cuál fue la excusa de Moisés? Soy tartamudo. Y de todas formas lo usó. Llamó a Jonás. ¿Y cuál fue la excusa de Jonás? No, si ese es un pueblo pecador y de todas formas lo vas a perdonar. Y ciertamente lo perdonó. Llamó a Gedeón. No, yo soy uno de los más insignificantes en mi familia, la más insignificante. Llamó a Jeremías. Yo soy un niño. O sea, nos damos cuenta. La Biblia dice en el libro de Isaías, heme aquí, envíame. Y muchos probablemente en determinado momento lo decimos, pero cuando nos dice lo primero que tenemos que hacer, que es ser obedientes, ahí nos cuesta. Porque el que es obediente se somete, aunque no le guste lo que lo pongan. Bueno, de mí, ¿se acuerdan que le dije que no iba, que solo se los iba a leer? Le dije, miren, ya me quedé. Bien, sí lo coloqué, miren, pensé que no lo había colocado. ¿Cuál es otro, el segundo, si lo queremos ver acá? De los enemigos o adversarios contra los cuales tenemos que enfrentarnos, uno mismo. Mis amados, decía un pastor que a veces la carne, decía él, es más mala que el diablo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque a veces el diablo ni metiendo su cola está en nuestros asuntos, pero nosotros mismos, mis amados hermanos, Dios, que Dios nos ayude, ¿verdad? Creo que esto es porque todavía nos falta parecernos un poquito más a Él. Entonces, uno de los enemigos es uno mismo. ¿Por qué? Por hacer mi propia, o yo escribí ahí, la propia voluntad. Amén. Y la verdad les digo, mis amados hermanos, les hago una pregunta. Ustedes y yo tenemos voluntad, porque así nos diseñó Dios. Algunos le llaman libre albedrío. A mí me gusta decirle voluntad, pero al final, porque yo le digo de una forma, o otros le digan de otra, no significa que alguien sea mejor o peor. Cada quien le llama como quiere, ¿verdad? Pero les pregunto, y les aseguro que la respuesta ustedes la tienen. Bueno, nosotros, mejor dicho, tenemos la respuesta. ¿Qué voluntad será mejor para mi vida? ¿La mía o la de Dios? ¿Verdad que somos tremendos? Todos sabemos que la mejor voluntad para nuestras vidas es la voluntad de Dios. Ahora no sé si me responden esta. No pensemos en nosotros, pensemos en la raza humana. ¿Por qué al ser humano, si lo sabe, que la voluntad de Dios es la mejor para la vida, por qué hace su propia voluntad? Probablemente, ¿verdad? Porque es más fácil hacer lo que yo quiero a hacer lo que Dios me está pidiendo. A Jonás, por ejemplo, le fue más fácil salir huyendo que ir a hacer la voluntad de Dios. Es más fácil. Pero ¿nos conviene? No nos conviene. Entonces, ¿qué nos toca, mis amados hermanos? Miren, allá en Guatemala, yo creo que la vez pasada en Carrillo yo ponía ese ejemplo, ¿verdad? A todos los órganos que lleva la vaca por dentro le llaman cholojo. Sí, el cholojo. Allá en Guatemala se entiende muy bien eso. Cuando alguien está predicando y dice en relación a la voluntad, ¿por qué nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Porque estamos llenos de cholojo. O sea, estamos llenos de nuestra propia carne. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que enfrentar ese cholojo que llevamos dentro. Hay que enfrentar esa carne que llevamos por dentro y someterla. Eso es lo que la Biblia dice que el apóstol Pablo hacía, que él no era como el que daba golpes al aire, sino que antes bien se sometía a su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque no sea que siendo yo un predicador, un evangelista, el maestro, el que les haya enseñado, yo les enseñé, pero por no someter mi carne, yo me quede y ustedes sean salvos. Ya él estaba preocupado tanto por su salvación como por la salvación de él. Amén. Yo el día viernes prediqué un tema que lo titulé
entre signos de interrogación, armas o instrumentos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, en uno de los 2 de Corintios, me parece que es, no recuerdo exactamente ahorita la cita, de que uno puede convertirse en arma de iniquidad o en instrumento de justicia. Y todo tiene que ver con la ley que rige en nuestros miembros. O sea, por ejemplo, si yo les voy a preguntar a ustedes, ¿para qué creen ustedes que Dios hizo mis ojos? ¿Para qué creen que Dios nos dio ojos a nosotros? Sí, pero bíblicamente, para contemplar su hermosura, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Dios me dio ojos a mí para contemplar su hermosura. Por ejemplo, la Biblia dice, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces la Biblia habla de una ley que combate y que pelea en los miembros de nuestro cuerpo. Que si yo, por ejemplo, los ojos estamos hablando, ¿verdad? Si yo hago lo que la Biblia dice, en este caso la voluntad de Dios, y pongo y no quito mis ojos de Cristo, entonces estos miembros se convierten en instrumentos de justicia. Pero si yo los quito, díganme, si yo quito mis ojos de Cristo, que es el autor y consumador de la fe, ¿dónde los voy a poner? Ya los quité de Cristo. ¿Dónde creen que los pondría? Me dijo un muchacho allá en el Naranjo, en la enamorada, me dijo. Está bien, el ejemplo vale. Los quitó de Cristo y los puso en la enamorada. Y probablemente, como la Biblia muestra que sobre toda gloria hay una gloria mayor, aparezca una más bonita y le quita los ojos y se le pone la otra. Entonces, ¿en qué se convierten sus ojos? Ya no en instrumentos de justicia, sino en armas de iniquidad. Por eso titulé yo el tema, armas o instrumentos. Entonces acá nosotros, mis amados hermanos, tenemos que averiguar en realidad qué queremos ser. ¿O soy un arma? Un arma no se utiliza para cualquier cosa. Un arma, si es un arma, se utiliza para dañar a alguien. Y si es un instrumento, ¿para qué utiliza? Miren aquí la diferencia bíblicamente hablando. ¿Para qué utilizó David su instrumento en relación a Saúl? Para administrar libertad. Para sacar los chamucos, ¿verdad? O así más bonito, para administrar libertad. Pero ¿para qué utilizó Saúl el arma en contra de David? Para matarlo. Démonos cuenta, entonces ahí está claramente el ejemplo. Si soy un instrumento, voy a administrar libertad. Si soy un arma, a cualquiera voy a matar. El problema, ¿saben cuál es el gran problema? Y eso predicaba la pastora ayer, de que a quien intentó matar ni más ni menos fue a David. Y la Biblia dice claramente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿a quién quería matar en realidad? Y Saúl significa muerte. Y lo decía la pastora en su prédica ayer, lo que Saúl quería, mis amados hermanos, figura del diablo, ¿verdad? Era estorbar el futuro y a los descendientes del rey David. Ok, matan al rey David, supongamos que lo hubieran matado, y que ahí, ese hubiera sido el único plan que Dios hubiera tenido. ¿Hubiera aparecido un Señor Jesús? O sea, si lo pensamos así, no, ¿verdad? Pero Dios hubiera hecho cualquier otra cosa si hubieran matado a David. Pero ¿qué es lo que intentaba Saúl? Pues destruir nuestra salvación, ¿verdad? El plan de salvación que Dios tenía por medio de Jesús. Entonces, démonos cuenta, mis amados hermanos, lo tremendo de no enfrentarse a uno mismo. Hay muchas veces, yo les puedo hablar por mí, hay muchas cosas que a veces Dios me ha dicho, pero por no enfrentarme a mí mismo, no lo hago. O hago todo lo contrario. Jonás, me dicen a veces. Reprenda. ¿Me voy dando a entender? Tendremos que enfrentarnos contra nosotros mismos. ¿Y cuándo vamos a empezar? Cuando identifiquen qué es lo que, como les decía, el rochollo, el cholojo, ¿vale? La carne que hay en mí, ¿en dónde empieza? Bueno, agarremos una por una. A mí me llamó la atención, yo creo que fue el apóstol Sergio. ¿Cómo? Y es que de verdad uno puede tener conocimiento, ¿no? Pero si uno no entiende las cosas, no se le hace rema. Ustedes y yo sabemos aquella cita que dice, una cosa he pedido a Jehová. ¿Y qué más dice?
Ya la sabemos, ¿verdad? Yo no la sabía. Pero hasta que el apóstol Sergio, no sé si fue el lunes o el martes que vino, la leyó y dijo una cosa. Y volvió a repetir, ¿cuántas cosas está siguiendo? Una. Hasta ahí lo entendí yo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque si hay una película por ahí que dice, ¿habrá alguna cosa que te gustaría cambiar? Haz una lista. Y la señora responde, ¿solo una? Como quien dice, tengo un montón de cosas que me gustaría cambiar. Ok, si ustedes y yo somos igual que esa señora, que tenemos muchas cosas que cambiar, ¿con cuántas vamos a empezar? Una sola cosa he pedido a Jehová y esa buscaré. Ya sabemos lo demás, ¿verdad? Entonces, si yo reconozco que tengo varias cosas, por ejemplo, mi carácter, mi boca, los ojos, una por una, ¿con qué voy a empezar? Más difícil. Sería lo ideal con la más difícil. Entonces, como va a ser la más difícil, de aquí a 10 años empiezo con la otra. ¿Cuándo entonces? No, una por una, mis amados hermanos, vayamos enfrentándonos. Y creo que si nos logramos enfrentar y vencer, vamos a vivir mejor en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Ay, Dios mío, ya se me fue el tiempo, hermano. Vean, el otro enemigo con el que tenemos que enfrentarnos es la muerte. Ustedes y yo pudiéramos pensar, pero si la Biblia dice que Jesús ya venció la muerte. Pero ¿qué dice la Biblia también? Que la paga del pecado es muerte. Y aunque Jesús ya venció la muerte, ¿acaso no la gente sigue pecando? Se le siguen dando trabajo a la muerte. A la muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces la muerte, mis amados hermanos, no estoy hablando yo acá solamente de la muerte física, ¿verdad? Porque al final la Biblia dice que nosotros, los que estamos en Cristo, no vamos a morir, sino que lo único que vamos a hacer es dormir. Recuérdense que el Señor, de varios personajes en la Biblia, dijo, no está muerto, no está muerta, solo duerme. O sea, para todos los demás estaban muertos, pero para Jesús no. ¿Por qué? Porque él sabía, él le dijo creo que fue a Marta, creo que fue, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que enfrentarnos a la muerte? Porque lamentablemente esa ley que la Biblia habla, que está en nuestros miembros y que combaten, yo a veces me lo imagino que están ahí adentro, nosotros queriendo hacer una cosa, queriendo hacer la otra. Los ojos, por ejemplo, dice la Biblia que son insaciables. Lo tremendo es que los ojos son insaciables y lo compara al Seol, que el Seol también es insaciable y el Seol es la muerte segunda. Entonces, si los ojos no se sacian, ¿a dónde lo van a llevar a uno? A la muerte. Entonces la muerte hay que enfrentarla, mis amados hermanos, ¿cómo? Dejando de pecar. Amén. Y es una batalla diaria. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo de vez en cuando muero, cada 8 muero. No, ¿qué decía? Día con día yo muero. ¿Por qué? Porque probablemente día con día, él mismo lo decía, ¿verdad? Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza, de pecado? Porque lo malo que no quiero hacer, eso hago, y a veces me deleito. Y lo bueno que yo necesito hacer, no puedo. ¿Por qué? Porque hay una ley en mis miembros. Y esa ley, mis amados hermanos, es lo que les decía, ¿verdad? Que si vivimos bajo esa ley, nos convertimos en armas de iniquidad. Pero si vivimos bajo la gracia, nos convertimos en instrumentos. En este caso, de lo contrario del pecado, de santidad. Amén. Ay, Dios, miren, ¿contra quién más tenemos que enfrentarnos? Contra el diablo. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque miren, cuando hablamos del diablo, que Jehová lo reprenda, pues definitivamente es un personaje, es una entidad espiritual. Amén. Pero ¿cómo o cuál es una de sus operaciones? Es ponernos cualquier cosa en contra. Menciónenme ustedes algo bueno, no sé si me logro dar a entender. Pero que el diablo, bueno, yo quiero hacer algo. Por ejemplo, quiero orar. ¿Y qué es lo que va a hacer el diablo? Poner una distracción. Me va a poner, por ejemplo, una distracción
para que vaya en contra. ¿En contra de qué? De lo bueno que yo quiero hacer. Entonces tengo que enfrentarlo. Entonces cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, por ejemplo, como el ejemplo que les puse, queremos hacer algo bueno, por naturaleza se va a levantar oposición. ¿Por qué? Porque existe un diablo que Jehová lo reprenda. Amén. Entonces tenemos que enfrentarlo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús al diablo? Que es el mismo, pero se le manifestó como Satanás también en la tentación. Apártate de mí, Satanás. Y dice la Biblia que Satanás se fue, pero se fue esperando otra oportunidad para tentarlo. Y como lo hemos mencionado más de alguna oportunidad, lo tentó 3 veces. Y no son las 3 que fue tentado cuando él estaba en ayuno. Amén. Sino lo tentó en el monte, ¿verdad? Cuando el Señor dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo tentó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo tentó en el día de ayuno. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, lo tentó 3 veces, no solamente una. ¿Por qué? Porque el diablo tenemos que enfrentarlo, porque ustedes y yo queremos hacer una cosa y se va a levantar a ponernos más de algo en contra. Amén. Bueno, tengo muchas ideas más. El rey de Babilonia. El rey de Babilonia puede ser un tipo de Satanás también, pero el rey de Babilonia tenía una característica, mis amados hermanos, y yo sé que ustedes la saben, de que cuando él iba a alguna nación, sobre todo lo que más nos interesa, a Israel o con los judíos, siempre se llevaba a los judíos esclavos. Hay un rey, si no recuerdo mal, creo que se llamaba Joaquín, que Joaquín cometió un gravísimo error en relación comparado con el rey de Babilonia, y se lo llevó preso el rey de Babilonia y le sacó los ojos. Entonces, tengo que enfrentarme al rey de Babilonia. Ok, y aquí yo le coloqué esclavitud. Porque ¿qué es lo que el mundo, el sistema, a veces uno mismo, el mismo diablo, mis amados hermanos, busca? Es esclavizarnos. O sea, ¿en contra de qué me tengo que enfrentar acá? En contra de todo aquello que busque esclavizarme. Y recuérdense lo que la Biblia dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré esclavizar por ninguno. No sé, les hago una pregunta. Yo hace algún tiempo le preguntaba a alguien y le decía: mira, quiero que seas sincero. ¿Te consideras esclavo del teléfono, del celular? ¿Qué creen que me respondió? Sí. Sí. ¿Será ese algún tipo de esclavitud con el cual tenemos que enfrentar? ¿Cómo se enfrentaría? Dejándole de usar. Pero les aseguro, ¡ting! ¡ting! Empiezan ustedes a sudar y al final se meten a ver quizás las notificaciones, y cuando miren ya están en Facebook, en Instagram. Y dirán: ay, sí es cierto que yo lo agarré para ver una notificación, o a la media hora, ¿verdad? La notificación, que tal vez eran para ir a traer el pan, qué sé yo. Entonces hay muchas cosas, mis amados hermanos, que aunque a veces no lo sepamos, o sí lo sepamos, pero no queremos reconocerlo, nos esclaviza. Y yo me di cuenta, ahorita que hemos estado viendo allá en la clínica, ahí a Grecia, ponen una fila de sillas acá y otra fila de sillas acá. ¿Y cómo creen ustedes que está toda la gente que está esperando su cita? Todos. ¿Y saben qué me di cuenta? Que yo pensaba que esto era solo a los jóvenes, ¿no? He visto ahí ancianitos. Ellos están esclavizados ahí, y yo esclavizando, va a ver lo que hacen. No, broma. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos? Esto de los celulares, por ejemplo, ha venido a esclavizar a la raza humana. Y se dan cuenta, por ejemplo, el logotipo de Facebook, ¿verdad? Es así como, pero no, alguien puso y lo puso algo así. Aquí está la F, ¿verdad? Ajá, como un cuerpo así. Esclavizado. Ah, no, es Facebook, no, es que así lo esclavizaron a uno.
Pero bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? La cosa es que hay que enfrentarlo, mis amados hermanos. Amén. Hay que enfrentar eso. Si me quedan 10 minutos, ¿y cuántos les he dicho? 5. Me faltan 10 entonces. 1 por minuto. ¿Contra qué otra cosa hay que enfrentarse? Con el impío. En contra del impío. Aunque ¿quién es el impío? Aquel que un tiempo fue creyente, que estuvo en la piedad, pero se apartó de la piedad y se convirtió en impío. De alguien que era cristiano, pero el día de hoy ya no es cristiano. Aparte es el que está caído o el que está apartado. Amén. Yo conozco, por ejemplo, gente que está apartada, no se congrega, pero ellos me dicen, pastor, pero yo oro. Y yo les creo que oran. Ahora, ¿quién es un impío? Aquel que probó, pero ahora ataca a los cristianos. ¿Y cómo se pelea en contra de ellos? ¿O por qué hay que pelear en contra de ellos? Hay que apartarse, apartándose. Amén. Y aquí es donde ustedes y yo pudiéramos pensar, pero pastor, estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Sí, mis amados hermanos, lo sabemos, pero la Biblia también dice, corrige al impío y te ganarás un enemigo. Corrige al impío y te ganarás una mancha en tu ágape. El ágape es esa vestidura con la cual la Biblia dice que es la vestidura con la cual el Señor viene a buscar a su novia. Una vestidura sin mancha y sin arruga. Entonces la unión con un impío puede causarme a mí una mancha en mi ágape y cuando el Señor venga, estar puro dálmata, ¿verdad? ¿Cómo? Bien manchado. Amén. Por la relación que yo tenga con los impíos. Porque al final, mis amados hermanos, la persona es impío o es impía porque algo le pasó. Y en lo que le pudo haber pasado, decidió apartarse del Señor. Y eso ustedes y yo, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apartar. Bueno, voy a ir más rápido. Así digo, va. Yo creo que no. Otro enemigo, Amán. ¿Y cuál fue el problema acá con Amán? El reconocimiento. ¿Por qué Amán se convirtió en enemigo del pueblo de Israel? Porque la Biblia dice, bueno, que aparte era también algo atarantado, dijo el apóstol, ¿no? Algo amargado. Porque dice que Amán, mis amados hermanos, según la Biblia, era como el segundo del rey. Imagínense en dónde estaba, en eminencia. Pero dice que una de las cosas, no lo dice así, pero yo lo entiendo así, ¿verdad? Que amargó la vida a Amán, era que cuando él pasaba, todos se le postraban a su camino, menos Mardoqueo. Y él entraba contento porque todos se le postraban, pero cuando miraba a Mardoqueo en la puerta del palacio, se amargaba. Entonces, ¿qué pasó con Amán? ¿Por qué hay que enfrentarlo? Porque muchas veces, mis amados hermanos, nosotros queremos reconocimiento, queremos que nos reconozcan. Podemos pensar que yo quiero que me respeten, que me admiren, que es posible que me hagan una estatuita por ahí, que la pongan ahí. Porque eso es lo que el ser humano busca. ¿Por qué creen que hay tanto San Roque, por ejemplo? San José, San aquí, San allá. Por eso, porque cuando el hombre busca reconocimiento, tiende en realidad a estar buscando idolatría, que lo idolatre. Entonces, esto hay que enfrentarlo, porque ciertamente estamos en un año de reconocimiento, pero para que me reconozcan a mí, primero tengo que reconocer yo. Amén. Imagínense si todas las personas están esperando reconocimiento, ¿cuándo nos van a reconocer? Cuando reconozcamos. Entonces, si algún reconocimiento a ustedes y a mí nos tiene que interesar, es el reconocimiento de Dios. Recuérdense que es lo que estamos hablando. Los que luchan, ¿cómo es? Los códigos del reconocimiento de los que luchan para la salvación. O sea, el Señor tiene que reconocer, en realidad, no a Amán, ¿verdad? Sino el Señor, que yo me estoy esforzando, que yo estoy luchando para ser salvo, que me estoy esforzando por permanecer en esa gran salvación con la que Él nos ha salvado. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, ¿contra quién más hay que enfrentarnos? En contra de Saúl. ¿Por qué? Aunque Saúl significa muerte, pero Saúl tuvo una característica. Ahí está. Entonces la característica que Saúl tuvo es que fue rebelde. Se rebeló en contra de la voluntad de Dios y por eso, mis amados hermanos,
lo desecharon. Entonces, si hay algo en contra del cual ustedes y yo tenemos que enfrentarnos, es en contra de la rebeldía. Porque la Biblia dice que la rebeldía está ligada, está pegada al corazón del joven. Pero que el azote, dice, o el lazo, le sacará la rebeldía. Amén. Amén. Bueno, avancemos porque voy a terminar con esto. ¿Contra qué más tenemos que enfrentarnos, mis amados hermanos? Contra Goliat. Y yo le coloqué a este punto. Miren, Goliat literalmente significa montón de basura. Y lo que a mí me sorprende es que viendo el significado, que ese montón de basura tuvo oprimido al ejército del Señor, al ejército de Israel. Pero yo le coloqué acá, ¿contra qué tengo que enfrentarme? Contra la ofensa. ¿Por qué? Porque recuérdense que Goliat, dice la Biblia, que salía por la mañana y por la tarde, justamente a la hora del sacrificio. Cuando era la hora de que ellos tenían que ofrecerle sacrificio a Dios y ponerse a orar, a la hora del culto, digámoslo así, salía Goliat a ofenderlos, porque les decía, ¿acaso no hay un hombre entre ustedes que venga a pelear conmigo? Y yo les pregunto, y esto lo he preguntado siempre, ¿y quiénes eran los que iban a la guerra entonces? Las mujeres no eran, los niños tampoco eran. ¿Quiénes eran? Los hombres. Y Goliat les decía, ¿acaso no hay un hombre entre ustedes? ¿Qué les estaba diciendo en otras palabras? Afeminados. Porque ahí están el montón, pero ni uno se atreve a venir a enfrentarme. Los estaba ofendiendo. Entonces, ¿contra qué tenemos que enfrentarnos? Contra la ofensa. La verdad, mis amados hermanos, es que muy cristianos podemos ser, pero si alguien nos ofende, es fácil quedarse callado. ¿Verdad que no? Me dicen una y ¿cuántas soltamos? Bueno, ¿contra qué más tenemos que enfrentarnos, mis amados hermanos? Contra los filisteos. En este caso, Goliat también era filisteo. Y cuando hablamos de esto, de los filisteos, yo le coloqué genética. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escudriñan, mis amados hermanos, ¿de dónde salieron los filisteos? Los filisteos salieron del mismo pueblo de Israel. Los filisteos salieron del mismo Cam. De ahí fueron saliendo, que era, mis amados hermanos, uno de los hijos de Noé. Los filisteos, cuando los escudriñamos, eran casi que primos de los israelitas. Por eso le coloqué acá, genética. Y cuando hablamos de genética, aquí viene lo que nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y como dice un apóstol, y nuestros ametrallador abuelos, tatarabuelo. Ok, entonces, aquí, este puede ser, por ejemplo, una de las cosas en las que ustedes y yo podemos empezar. Me cuentan, por ejemplo, es un ejemplo, no es que sea cierto, ¿verdad? Que X abuelito era muy amargado. Y yo siento que a veces como que me quiere brotar una raíz de amargura. Bueno, ahí está, hay que pelear contra la genética. Me cuentan que mi abuelito le decían Pepe el bailador. Y yo solo escucho una musiquita y ya empiezo. Bueno, genética, los filisteos. Los madianitas, los madianitas, mis amados hermanos, cuando ustedes ven a los madianitas, aquí le puse familia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel salió de la descendencia de Abraham por medio de Isaac, pero los madianitas salieron de la descendencia de Abraham por medio de Cetura. Abraham y Sara, los padres de Isaac. Abraham y Cetura, los padres de Madián. La familia, eran familia. Y cuando ustedes y yo vemos quiénes fueron los que llevaron a José a Egipto, los madianitas. Eran familia. Entonces, ¿a quién a veces hay que enfrentar? A veces hay que enfrentar a la familia, mis amados hermanos. Amén. ¿A quién más hay que enfrentar? Ya voy terminando, hermano. A Satanás. ¿Por qué? Porque como lo vean, el diablo pone cosas en contra y Satanás es un adversario. Amén. Y cuando se habla, miren pues, cuando hablamos de poner algo en contra, el diablo, cuando se pone algo en contra, lo que busca es estorbar nuestro camino, porque va en contra. Yo voy para allá y lo que va en contra va para allá. Pero cuando se habla de un adversario, o sea, ese no va a ir solamente en contra, sino va a buscar destruirme, va a buscar ganarme, por eso es adversario. Va a buscar matarme, va a buscar sobrepasarme y que gane él y pierda yo. Entonces aquí hay muchas cosas más que hablar.
La siguiente, ¿contra quién más hay que enfrentarse? Contra la serpiente. Y aquí está hablando de la simiente. Cuando se habla de simiente, mis amados hermanos, se está hablando de semilla, de siembra, pero también de nuestros hijos. Hay un punto en el que también es necesario poner un orden, ¿verdad? En algunas cosas en casa, para que todo pues marche bien. Voy terminando, repito. ¿Contra quién más hay que enfrentarse? Contra el dragón. Ayer estaba meditando yo en esto, en los devoradores. ¿Saben por qué? Porque, como les digo, anoche estaba pensando yo mucho, ¿verdad? Pero en los pensamientos que yo tenía, vi a una persona. Pero, bueno, dos personas les pudiera decir. Una que conozco. Y la otra persona, les digo, era un personaje, tal vez como de este tamaño. Gordo, pero su rostro era muy desagradable. Y yo recibí testimonio de que era una pulga por el rostro, pero que a la otra persona como que le estaba chupando la vida por allí, pero no era una pulga, sino era la persona, ¿verdad? Y ese personaje que como con rostro de pulga. Entonces empecé a meditar yo anoche en los devoradores. Y hay una cita en la Biblia que habla de las pulgas. Entonces dije yo, esta hay que despulgarla. Pero qué pulgona, hermano, no era una pulguita. Entonces, el dragón, ¿contra qué hay que enfrentarse? Contra todo aquello que quiera devorarnos. Lo tremendo es que muchas veces no nos damos cuenta. Hay una cita en la Biblia donde habla de la sanguijuela. La sanguijuela dice, tiene dos hermanas que dicen, dame y dame. Pero cuando se escudriña quién es esa sanguijuela, es un demonio, mis amados hermanos, que lo que busca que es, literalmente y espiritualmente, quitarle la vida a la persona. En el punto que la persona físicamente puede estar viva, pero ya no se deleita en lo que hace. Y contra eso hay que enfrentarse. Y termino, hay que enfrentarse contra el anticristo también. ¿Y esto qué es? El culto o la adoración. Por eso, mis amados hermanos, yo sé que no es fácil para ustedes pues estar acá, pero les digo, espiritualmente hablando, lo que ustedes hacen al venir acá, yo se los puedo asegurar, porque les digo, ni yo les puedo decir, tengo la idea de la bendición que se recibe cuando uno se congrega. Porque cuando uno no tiene culto, mis amados hermanos, o adoración, el anticristo va a estar estorbando. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra dos cosas, y con esto termino, del anticristo. Número uno, que primero se va a oponer en contra de todo lo que se llame Dios. O sea, no dice en contra de Dios, el único, ¿verdad? Sino dice en contra de todo lo que se llame Dios. Ahí, San Roque, San Caralampio, San aquí, San allá, delante del anticristo, van a hacer un juego de niños. Va a detener la adoración. Amén. Va a ir en contra, pero número dos, pero también va a pedir que se le adore, y va a llegar un punto en el que va a cortar la adoración y se va a manifestar tal y como es. Entonces, por eso es demasiado importante de que ustedes y yo busquemos, mis amados hermanos, congregarnos. Sé que la distancia pues no es corta, ¿verdad? Sé que hay una inversión, pero les digo, sé también que esto que ustedes hacen vale mucho más la pena de lo que ustedes y yo nos imaginamos. Humanamente, porque lamentablemente a veces nos gana el uno mismo, ¿verdad? Humanamente ustedes y yo podemos pensar, no tengo dinero, está muy lejos, el clima, pero espiritualmente hablando les digo, esto tiene mucho peso lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque esto va a ser, esto que estamos haciendo es precisamente una de las formas de pelear contra el anticristo. Porque el anticristo no le va a gustar que se rinda culto, ni adoración. No solamente al Dios verdadero, sino a cualquier cosa. No le va a gustar. La va a querer para él, pero luego va a detener la adoración y se va a manifestar. ¿Para qué? Para la destrucción de todos aquellos que le rindieron culto. Amén. Entonces lo que ustedes y yo estamos haciendo esta mañana
es de vital importancia porque esto nos va a servir. ¿Para qué? Para poder identificar, ya sea por discernimiento, por descubrimiento o por conocimiento, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Amén y amén. Bueno, denme una fuerte ofrenda de palmas al Señor.